Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Primero darle las gracias nuevamente porque el canal sigue teniendo mayor cantidad de suscriptores, las vistas de los videos están subiendo todos los días, así que pucha, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar presente en el canal, que realmente es importante. Y sobre todo para que ustedes mismos difundan ante otras personas, sus amigos, su gente, esto, porque es súper entretenido y estamos aprendiendo todo. Yo también me estoy recordando de cosas, en fin, todos estamos pasando bien. Eh, Dejamos la campaña de Tacna, la cerramos, Batalla de Tacna se acabó. Y vienen 5 meses de una aparente calma. Y aquí se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de que estos 5 meses sirvió para que los peruanos reorganizaran sus fuerzas, compraran armamento, hicieran defensas de Lima. Sí, es correcto, sí, eso fue así. Pero también tenemos que tener muy presente que nosotros también hicimos lo mismo. El ejército de Chile aumentó contingentes, se reorganizó, se ordenó, se compraron más armas, se trajeron repuestos, en fin, se hicieron una serie de actividades porque lo que venía, la campaña de Lima, se sabía que iba a ser compleja, complicada, desgastadora sobre todo. Y eso es un tema que hay que tenerlo súper en la cabeza para no pensar, esos 5 meses no nos rascamos ciertas partes de nuestra anatomía y se acabó el problema. No, no fue así. ¿Ah? Así que por favor, para los que de repente somos generales de café y cigarrito, eh, hay que pensar las cositas un poquito más. Siguiendo con lo que estábamos conversando, hay que decir de que el ejército de Chile para noviembre de 1880, perdón, había aumentado a más de 42.000 efectivos. 42.000 efectivos. Estamos hablando de que en enero de 1879, o sea, casi 2 años antes, el ejército de Chile eran 2.995 soldados de capitán a tambor. Eso ya lo hemos visto. ¿Ya? Todo el ejército eran 2.995 hombres. Esto, este aumento se explica por varios motivos. Primero, la gesta de Prat. O sea, sin duda marca un hito. Segundo, las sucesivas victorias en Tarapacá, en Tacna y Lima, fue aumentando los voluntarios que querían ir a la guerra, a la lucha. Pero esto implicó un cambio súper fuerte porque se llegó a movilizar 42.000, o sea, en ese minuto habían 42.000 hombres movilizados, ¿ya? Que estaban distribuidos de la siguiente manera. El ejército de operaciones, 27.000 hombres. La reserva en Tacna, Arica e Hilo, 6.500 hombres. En Iquique y Antofagasta, 1.500 más. En las provincias centrales de Chile, hablemos básicamente del Valle de la Concagua, donde se entrenaban, se iban juntando el contingente para después seguir al norte, 2.500 hombres. Y en la Araucanía o la frontera sur, como se llamaba, 4.500 hombres más. En total, bueno, son un poquito más, 42.000 soldados. ¿Ya? Es decir, este ejército chiquitito, humilde, de 2.995 hombres, se multiplicó por 14 en cerca de 20 meses. Por 14. Y eso provocó un problema. Provocó un problema porque los hombres fueron a la guerra, se fueron a entrenar, fueron a luchar, pero quedaron vacíos. Vacíos en el campo, vacíos en todas partes, que tuvo que ser suplido por las mujeres. Ya vamos a hablar un especial de las mujeres, vamos a hacer un podcast especial para las mujeres. Y hay una anécdota muy, muy divertida. En Santiago existían los carros de sangre. Los carros de sangre eran una especie de tranvía tirada por caballo, que recorrían ciertas zonas de la capital, de la Alameda hasta un poco más arriba de la estación, de la estación Mapocho, perdón, hasta un poco más arriba. Perdón, la estación Mapocho, estoy dando la cera. De la estación central hasta más arriba, hasta la iglesia de San Francisco, más o menos. Y era un recorrido como una micro, como una... pero normalmente era manejado por hombres, porque era la costumbre de la época. Como los hombres se fueron a la guerra, hubo de contratarse mujeres. Tanto la persona que manejaba los caballos, la cochera, digamos, como la persona que cobraba. Y hay una anécdota muy simpática que leí en el diario El Ferrocarril, que decía que un caballero se sube a un carro de sangre en el centro y se encuentra con una conductora y con una cochera, las dos mujeres, y fue tanto el impacto de este pobre señor que se bajó. O sea, ¿cómo sería la concepción
que la mujer estaba en la casa y los hombres trabajando, que para él fue una cosa espantosa esto de que dos mujeres estuviesen al mando de un carro de sangre. Cosas que pasan. Bueno, cerramos esa anécdota. Bueno, este aumento de contingente que le estoy contando yo, a estos 27.000 hombres, provocó una reorganización en todas las áreas del ejército. Y una de las que es súper poco estudiada, es bien, como bien dejadita de la mano de Dios, es la parte de servicios de parque y bagaje, lo que hoy día se llamaría intendencia, más o menos, salvando todas las diferencias. Parque y bagaje se preocupaba del parque, de las balas, de la munición, y bagaje de los bultos, ¿no? Y eso estaba al mando de un señor Francisco Bascuñán Álvarez, que era un rico, o sea, no sé si tan rico, pero sí un importante industrial de la zona de Antofagasta, que tenía grado de teniente coronel de Guardias Nacionales, y que quedó al mando de organizar y armar todo este cuento que cada vez iba siendo más grande y más importante. Entonces, tal como vemos en la imagen, esta cosa se fue abriendo de tal forma de que había un cuerpo de bagaje y servicio general, y cada división además tuvo su propio servicio de bagaje y de parque para poder abastecerse de todo lo necesario. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se aumenta, y estamos viendo ahí la cantidad de animales y mulas, ¿no es cierto? Cuando se aumenta esto, tiene que venir necesariamente detrás de eso una instalación para poder soportar lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, estamos hablando de que en total el servicio de parque y bagaje tenía 2.824 mulas, 150 caballos, 208 carretones, 789 barriles para el agua y 440 estanques. No sé cuál es la diferencia de volumen, ¿eh? Pero ya lo vamos a ver igual. Tengo la impresión que los estanques tenían 500 litros y los barriles eran de 60 litros. Tengo la sensación, pero no estoy seguro. Bueno, en fin. Pero todos estos animales, todas estas bestias, como se llamaban en la época, los 2.824 mulas y los 150 caballos, necesitaban herraduras, por zona obvia, necesitaban los cueros que van para las monturas, para toda la parte de las bridas, los frenos de boca, necesitaban todo un servicio anexo a ellos mismos, forraje, por supuesto. Las carretas, los carretones y las carretas necesitaban, bueno, rodamiento, ejes, fierros, amortiguadores, o sea, barras, esos fierros planos que se ponían. Entonces, y todo eso necesitaba, para poder llegar a eso, necesitaban tener instalaciones que lo fabricaran o donde se almacenaran. Entonces, era toda la parte logística que lamentablemente ha sido muy poco estudiada, fue re importante, porque de otra manera no se pudo haber movido todo el contingente desde Arica hacia el norte sin tener una base sólida para poder apoyar a todos los hombres que se mueven. ¿Ok? Entonces, a ver, solo como un dato que está por aquí, ¿cierto? El Parque General de Infantería, lo que vemos ahí como Parque General de Infantería, tenía 3.000 cajones con 500 balas cada cajón. O sea, estamos hablando de 1,5 millones de balas. Y eso tenía que ser repartido entre todos los cuerpos de ejército. Y eso ya demanda... Y acordémonos que no habían computadores, no habían calculadoras, no habían teléfonos, nada. O sea, todo era a mano. Complejo. Bueno. Vimos que el aumento del contingente fue gradual. Partimos con los 2.995. Desembarco en Pisagua a 10.000, sube a 15.000, después en Tacna y Arica. En total el ejército eran como 18.000 hombres del ejército expedicionario, de estaban 27.000. Pero hubo de que reorganizar los cuerpos de ejército y los contingentes de tal forma que fuesen un poco más dúctiles en su accionar, en su manejo. Entonces, por ejemplo, para la campaña de Lima, se fusiona el mítico batallón Atacama número 1, el de Rafael Torreblanca, de Juan Martínez, por eso es el mítico, con el Atacama número 2, que había sido creado después del inicio de la guerra. Y se juntan, provocando una situación bastante cómica de quién usaba cuál de las dos coronelas se iba a ocupar, pero eso es una anécdota, nada que ver. Y se crea el regimiento Atacama como regimiento. Ya vimos en algún video anterior la diferencia entre batallón y regimiento. Batallón cívico movilizado y regimiento. También se forma el batallón
perdón, el regimiento Concagua, que es de corta duración, pero sí tiene importancia porque pesca a toda la gente que estaba en el Valle de la Concagua, San Felipe, Los Andes, ¿no es cierto? Y los mandan al norte como regimiento. El batallón Chacabuco, que lo vimos actuar como un batallón hasta Lima, pasa a ser regimiento. Y así vamos viendo varios que se van convirtiendo. Y van llegando, y lo vamos a ir viendo ahí en la gráfica, van llegando nuevos batallones cívicos movilizados, como el Quillota, el Caupolicán, el Valdivia, entre varios más. Entonces esto se empieza a agrandar, el ejército expedicionario se empieza a agrandar. Más efectivo, más regimientos, más batallones, más logística, más caballería, más artillería. Empieza a ser una cosa bastante importante. Entonces, esto obligó a que la estructura de organización del ejército, como la vimos en Tacna, se cambiase. Ya estas 5 divisiones por sí ya no funcionaron, las que vimos en Tacna. Se generan 3 divisiones con 2 brigadas cada una, ¿ya? Y cada división se le asigna un regimiento de caballería. Y las divisiones esta vez pasan a estar al mando de un general, excepto la tercera que está al mando de un coronel, que es Pedro Lago, pero ya iba a ser general en muy corto plazo. Entonces, como vemos, estas divisiones están bastante equilibradas, bastante bien pensadas, bastante ordenadas, pero llama la atención una cosa: no hay división de reserva. Tenemos 3 divisiones activas, pero ninguna reserva. ¿Por qué no hay reserva todavía? Porque no hemos entrado en batalla. Estas son las divisiones que se van a ir moviendo, se van a ir trasladando hacia el norte, pero una vez que entremos en batalla, o que vayamos a entrar en batalla, se genera una de reserva para tenerla ahí apañadita en caso de emergencia. ¿Ok? Esa es la explicación por qué no hay reserva. Bueno, tenemos también que el grueso del contingente chileno que iba a ir hacia el norte estaba acantonado en el eje Tacna-Arica. Ahí se fue concentrando toda la fuerza que iba a ser embarcada hacia el norte. Para poder organizar un poco más esto, se habían construido galpones en el puerto que almacenaban, ya les dije, todo tipo de cosas, para repuestos de artillería, para repuestos para la caballería, para los carruajes, forraje, artículos de cuero, herraduras, también una fragua para hacer herraduras, para hacer estanque, para hacer carabayola, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya estaba implementado en Arica. Y entonces, en la mañana del 15 de noviembre de 1880, zarpa desde Arica un convoy compuesto de 17 naves, transportando a la primera división del general José Antonio Villagrán. Y el 18 esta división aparece en la bahía de Paracas, que Paracas está 15 kilómetros al sur de Pisco, muy, muy cerquita, y es una bahía bien cerradita, de muy fácil acceso. Ese día desembarcan una partida muy pequeña para proteger el gran desembarco del día siguiente, que se produce obviamente el 19, es como obvio, el día siguiente. El 20 se ocupa la ciudad de Pisco y el 23 se logra ocupar Ica. O sea, en 4 o 5 días se ocupó toda esa zona del sur de Perú. Pisco está más o menos 230 kilómetros al sur de Lima y estaba conectada por telégrafo, por tanto la noticia llegó muy rápido de que los chilenos habíamos desembarcado en la zona Pisco-Paracas, lo cual fue obviamente el aviso que el ataque principal iba a venir por el sur de Lima y no por el norte. Vamos a ver un poco después, pero básicamente fue la información que se estaba esperando para dónde pongo mi defensa. Una vez que estaban ahí en la zona, surge un problema que, si bien es cierto, se puede considerar como menor o mediano, pero que a la larga nos trae una consecuencia más o menos, o sea, no más o menos importante, muy importante. El general de división, José Antonio Villagrán, estaba al mando de la primera división. ¿Estamos de acuerdo? El comandante del ejército expedicionario era general de división Manuel Baquedano, pero había sido recién ascendido a general de división el 9 de junio. Por tanto, Baquedano era menos antiguo que el general Villagrán. Y todos sabemos que en el mundo castrense la antigüedad constituye rango. Entonces se dio una paradoja. Se dio la paradoja de que uno menos antiguo estaba al mando completo del ejército y el más antiguo estaba debajo de él, ¿ya? Al mando solo de una división. Y esto iba
a explotar y iba a chocar en algún minuto, porque obviamente hay un tema de ego, un tema de cosas, y además hay un tema político en el medio, hay una cosa bastante rara, pero vamos a centrarnos en la parte militar. Baquedano ordenó que la primera división de Villagrán marchase por tierra hasta la localidad de Chicla. Chicla está un poquito más al sur de Lurín. El 10 de diciembre, Villagrán le respondió a Baquedano la siguiente nota. Voy a leer los últimos párrafos que son los importantes. Abro comillas. En cumplimiento de esas instrucciones, he dispuesto mi marcha para el día 13 del actual. Sin embargo, de carecer completamente de los elementos necesarios para hacer una travesía de 12 o 14 leguas sin agua. Algunos cuerpos de la división de mi mando carecen de caramayolas, pues Usía sabe que en Tacna no se pudo proveer de ellas por no existir. Procuraré salvar esas dificultades cuando me sea posible, y esto es lo importante, quedando mi responsabilidad a salvo de los desastres de mi división por falta de elementos. O sea, General Villagrán desliga su responsabilidad porque no tenía elementos, pero la nota raya casi en la insubordinación. Es una línea muy finita ahí. Por supuesto que General Baquedano no lo aceptó. El ministro, ya era ministro José Francisco Vergara, le encontró razón a Baquedano, pese a que la relación entre ambos no era muy buena, pero sí le encontró razón a Baquedano. Y el general Villagrán fue embarcado para Valparaíso y hasta luego, muchas gracias. Y es entonces cuando el capitán de navío, Patricio Lynch, toma el mando de la primera división. Por eso que lo vemos aparecer después a él como comandante de la división completa. ¿Ok? Lynch dice, ok, yo voy a hacer la marcha, que se me ordena, pero, como no tengo todos los elementos que había dicho Villagrán, voy a hacerlo solamente con una brigada. La segunda brigada me espera acá y la van a pasar a recoger en los barcos de transporte y lo van a llevar hasta Curayaco, donde fue el desembarco principal, como todos sabemos. Entonces, Lynch parte caminando desde Tambo de Mora, en realidad, hasta Chicla, y en el camino se van encontrando con una serie de chinos que trabajaban en las haciendas de la zona. Perdón, se me quedó algo en el tintero. En Pisco había un comerciante chino, Quintín Quintana, el famoso Quintín Quintana, que después fue policía acá en Santiago. Quintín Quintana se suma a la brigada de Lynch, y recordemos que Lynch hablaba algo de chino cantonés porque había servido en la guerra del opio con la Royal Navy, y se van liberando estos chinos que vivían, créanme, en una condición de más que de semi-esclavitud, casi de esclavitud. Estos chinos habían llegado al Perú producto de un contrato firmado entre la gente que movía a estos trabajadores orientales y ellos mismos, donde se les aseguraba una serie de cosas, pero en realidad lo que hacían era llegaban a la hacienda, les quitaban el pasaporte o los documentos de identificación y los ponían a trabajar por pago miserable y después de tanto tiempo desde que habían pagado su pasaje, eran liberados a su suerte. ¿Ya? Eso es muy en corto, un poquito más complejo. Bueno, pero estos pobres chinos vivían en condiciones más que miserables, con grilletes en los pies, comida solo para sobrevivir el día. En la noche eran encerrados en galpones que les ponían llave, y en el día eran cuidados por guardias armados con látigo. Si el que no cumpliera, se le mandaba el pencazo de una. Entonces, cuando fueron liberados casi 1000 chinos, en realidad hay cifras de entre 685 y 1000. Pongámosle 1000 para hacer un número redondo. Casi 1000 chinos se siguen a Quintín Quintana, que siguen a la brigada y formaron el famoso batallón Vulcano. ¿Ya? Estos chinos fueron sumamente bienvenidos por los soldados porque eran muy serviciales, agradecidos de lo que habían liberado. Y estaban dispuestos, si faltaba comida, el chino se conseguía la comida. Faltaba algo, el chino se conseguía algo. Entonces, eran gente muy, muy amable y fueron muy bien recibidos por la tropa porque les sacaba, era un sirviente más, digamos. Entonces, qué bien. Ahí viene el dicho de la guerra del compale, compale. Compadre, compadre. Compale, compale. Bueno, entre tanto, el ejército se había embarcado, el grueso del ejército, las otras dos divisiones, se habían embarcado desde Arica para desembarcar en la caleta de Curayaco, que lo vamos a ver en la siguiente entrega, no quiero enredarme en eso ahora. Ahora bien, por su parte los peruanos obviamente no se habían quedado de brazos cruzados, y tontos no eran.
¿ah? Eran bastante astutos, bastante inteligentes. Eh, Nicolás de Piérola, que a la sazón ya era dictador en el Perú porque había suprimido el Congreso Nacional, o sea, él tenía todos los poderes del Estado, eh, y con la derrota del ejército aliado del sur, el desmembramiento de la alianza de facto, Bolivia se había ido, reorganizó el ejército peruano de la siguiente manera. 3 cuerpos de ejército de línea, o sea, hablemos de ejército profesional. Esos 3 cuerpos de ejército contenían 14 divisiones y 42 batallones de infantería. No los voy a desglosar ahora, pero los vamos a desglosar después para cuando veamos en detalle la batalla de Lima. Luego de esos 3 cuerpos de ejército, genera 2 cuerpos de ejércitos de reserva. Esos ya están constituidos por civiles armados poco entrenados. Y esos 2 cuerpos de ejército tienen 10 divisiones, o sea, 5 divisiones por cada cuerpo de ejército y 20 batallones de infantería, que van a ser importantes después en la batalla de Miraflores. Entonces, de esa forma, genera una nueva organización, si usted quiere, administrativa del ejército peruano que iba a entrar en campaña, que iba a entrar en batalla en los siguientes meses. Para la defensa de Lima se fueron creando una serie de fortificaciones que en el fondo cortaban todos los accesos de Lima de norte y sur, porque por la cordillera obviamente no íbamos a llegar. Y una de las más famosas de estas fortificaciones fue la ciudad de Piérola, la ciudad de la Piérola, que fue edificada en la cumbre del Cerro San Cristóbal de Lima. Fue artillado con un cañón Vorus de 150 libras, con un alcance de 4.500 metros, y quedó al mando del capitán de navío Manuel Villavicencio, uno de los grandes marinos del Perú, un poquito dejado en segunda línea por grado, pero sí, uno de los grandes marinos del Perú. Pero esta ciudadela fortificada de Piérola en realidad nunca fue ocupada. Y aquí detengámonos un segundito. El cañón el Vorus que estaba puesto en la ciudadela Piérola, que apuntaba hacia el sur, tenía este alcance, como dije, de 4.500 metros. Ese alcance nos daba para cubrir ningún ataque, ni por el norte ni por el sur. Además, era una pieza de bancarga que disparaba un proyectil cada 7 u 8 minutos. Por tanto, no era muy importante en realidad. Y tampoco, como vimos el alcance, se vio en la gráfica, el alcance daba ni para llegar al Callao, ni para llegar a Miraflores. Entonces, ¿por qué fue construida? Bueno, aquí entramos en lo que hablábamos en algún minuto de las imágenes. Lo que hizo Piérola fue construir esta ciudadela con su nombre, un ego un poquito alto, ¿no es cierto? Pero era la demostración de su compromiso personal con la defensa de Lima. Eso era lo que él quería mostrarle al pueblo de Lima. Y por supuesto, una acción netamente propagandística. Sí, por eso estaba. ¿Okay? Entonces, sí, uno podría decir los recursos se malgastaron. Ok, pero por la otra punta tenía que mantener a la ciudad de Lima en expectativa, constantemente en alerta, porque los chilenos iban a atacar a los chilenos, venían los chilenos, y el mundo se iba a acabar con los chilenos. Ok, bueno. Otra parte importante que se hizo en el Perú, y fue a partir de octubre del año 1879, o sea, del año anterior, que durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, se había encargado a los ingenieros Juan Grieve y al británico John White la construcción de cañones en forma local, en sus fundiciones. Ellos tenían fundiciones, por tanto, sabían algo de esto. Entonces, Juan Grieve hace una copia del cañón Krupp de montaña de 60 milímetros. Tuvo un par de problemas con el cierre, pero fueron subsanados. Y White hizo una copia del cañón Vavasseur de 55 milímetros, ambos de retrocarga, y se construyeron, cifras varían, pero más o menos ronda entre los 42 y los 47 cañones Grieve, y sí, la cifra exacta, se me repite en todos los libros, 80 White. Estos fueron ampliamente desplegados en las defensas del sur de la capital del Perú. Cuando fue evidente que el ataque chileno iba a ser desde el sur hacia el norte, Piérola mandó construir 2 defensas formidables. La primera, en el sector sur, lo que llamamos básicamente Chorrillo, era una línea defensiva que partía en el mar, en el Morro Solar, un forellón, una montaña bastante grande,
para que nos hagamos una idea acá en Santiago, como del porte del Cerro San Cristóbal en Santiago. Partía esta defensa en el Morro Solar y se extendía más o menos por 12 kilómetros, 12 kilómetros en línea recta, tenía varios zigzags en el medio, pero por 12 kilómetros hasta el sector de La Molina. ¿Okay? No era una sola línea de trinchera, eran 3 trincheras puestos en la falda alta del cerro, puestos en forma paralela. Entonces era una defensa bastante formidable, muy inteligente. Cada cierto sector tenían artillería, había una artillería principal, la que se llamaba la batería donde estaba al mando el coronel Panizo, ¿no es cierto? La batería Martiro Olaya, se me ha olvidado el nombre, ya me acordé. Por tanto, eran defensas muy inteligentes, bien planteadas. Detrás de estas defensas, estamos hablando más o menos unos 5 kilómetros atrás, un poquito menos quizás, en el sector de Miraflores se hizo otra línea defensiva que partía la cercanía de lo que hoy día es el Arcomar, la cercanía, no exactamente, y se extendía hacia el oriente por otros 8 o 10 kilómetros, más o menos. Se hicieron ahí se hicieron lo que se llaman reductos, que en realidad son fortines, hechos con sacos, con movimientos de tierra, de tal forma de que estos fortines fuesen entrelazados unos con otros, estaban separados 800, 1000 metros más o menos, por una serie de panderetas y tapias y líneas defensivas. Y como les digo, esta línea se extendía hacia Monterrico Chico, ¿ya? Justo detrás de la línea defensiva de Chorrillos. Se extendía, como dije, por unos 8 o 9 kilómetros en total, ¿ya? Y estaba cada de estos reductos tenía una dotación de artillería y de infantería para la defensa en caso de un ataque. Ahora, en el papel estas defensas estaban muy inteligentes, muy bien pensadas, muy bien planificadas, tanto que el almirante francés que estaba de visita y por supuesto estaban observando lo que pasaba con la guerra del Pacífico, al visitarla se animó a decir que, perdón, el almirante francés, se me olvidó el nombre, el almirante francés Abel Bergas du Petit-Thouars, ese era el nombre del caballero, cuando los visitó, le dijo a Nicolás de Piérola, comillas, no hay un ejército en el mundo que pueda tomarse esto, cierre de comillas. Se equivocó el almirante, había uno. Pero eso lo vamos a ver en la próxima entrega, ¿eh? Así que eso, amigos míos, cuídense mucho, pásenlo bien, disfruten. Y nada, nos estamos viendo la próxima semana ya con la batalla de Chorrillos San Juan, como ustedes quieran ponerle, pero ahí nos vamos a ir entreteniendo en esos aspectos. Así que muy bien, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.